El ser humano es una criatura que se acostumbra a todo. Se acostumbra a sus pecados y pasiones, aunque siente lo anormal e incómodo de su situación. Y, al mismo tiempo, no tiene la determinación ni la fuerza de voluntad para comenzar a luchar contra sus pecados. Así, a menudo, los esposos que alguna vez se amaron pasan muchos años en un estado de conflicto lánguido. Sufren, y por supuesto desearían tener relaciones humanas normales, amor, pero están tan acostumbrados a esa situación, se han resignado tanto, que no mueven un dedo para cambiar nada. Los pecados son esas cosas que obstaculizan gravemente nuestra vida. Son la causa de nuestras enfermedades espirituales y a veces físicas. Incluso las personas muy alejadas de la iglesia lo entienden. No solo los cristianos sufren de ira, desaliento, gula, embriaguez y otras pasiones. Los pecados no nos permiten ser felices ni siquiera aquí en la tierra, y mucho menos en la eternidad. ¿Cómo puede ser feliz una persona dominada por el orgullo, la vanagloria, la ira o la lujuria? ¿Cómo podemos empezar a luchar contra las pasiones? San Teófanes el Recluso escribe: primero, debemos levantarnos contra el pecado en general odiándolo, expulsarlo de su principal morada quebrantando nuestra voluntad, despertando la sed de resistencia al pecado y sometiéndonos a la santa voluntad de Dios, y luego levantarnos contra los retoños de ese pecado, derribando sus restos en nosotros hasta que se agoten por completo. Después de haber decidido firmemente luchar contra el pecado, debemos arrepentirnos de él, porque solo en el sacramento de la confesión recibimos la absolución de los pecados. Veámoslo con más detalle. El arrepentimiento es, sin duda, el fundamento de la vida espiritual. Así lo atestigua el Evangelio. El precursor y bautista del Señor Juan comenzó su predicación con estas palabras: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, versículo 2. Y nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio público con el mismo llamado. Mateo 4, versículo 17. Sin arrepentimiento es imposible acercarse a Dios y vencer las inclinaciones pecaminosas. El Señor nos ha dado un gran don, la confesión, en la que somos liberados de nuestros pecados, pues el sacerdote es investido por Dios con la autoridad de atar y desatar los pecados humanos. No es raro oír afirmaciones como esta: para ustedes, los creyentes, todo es fácil, pecan, luego se arrepienten y Dios les perdona todo. En tiempos soviéticos, había un museo en el monasterio de San Pafnucio de Borov, y tras visitar el monasterio y el museo, el guía ponía una grabación con la canción Había 12 ladrones, en la que Fyodor Ivanovich Shaliapin canta con su bajo aterciopelado: abandonó a sus compañeros, dejó de asaltar. Kudeyar mismo fue a un monasterio para servir a Dios y a los hombres. Después de la canción, el guía decía algo así: esto es lo que enseña la Iglesia: peca, roba, comete crímenes, no importa, ya te arrepentirás después. ¿Qué interpretación tan extraña de una canción famosa? ¿Es verdad? De hecho, hay personas que perciben el sacramento de la confesión precisamente así, como una especie de cuarto de baño espiritual, una ducha. Puedes vivir en la suciedad sin miedo. Al fin y al cabo, todo se lavará en la ducha. La suciedad no es grasa. Frótala y ya está. No creo que tal confesión sirva de nada. Sería acudir al sacramento no para salvación, sino para juicio y condenación. Y después de haberse confesado formalmente, la persona no recibe el perdón de Dios. No es tan sencillo. El pecado y la pasión causan gran daño al alma, y aunque uno se arrepienta, lleva las consecuencias de su pecado, igual que un paciente que ha tenido viruela conserva cicatrices en su cuerpo. No basta con confesar un pecado. Hay que esforzarse por vencer la inclinación al pecado en el alma, igual que el médico extirpa un tumor canceroso y prescribe un tratamiento de quimioterapia para vencer la enfermedad y prevenir la recaída. Por supuesto,
No es tan fácil abandonar una pasión de inmediato, pero el que se arrepiente no debe ser hipócrita y decir, me arrepentiré, y luego seguiré pecando. Uno debe hacer todo lo posible para corregirse y no volver al pecado. Hay que pedir ayuda a Dios para luchar contra las pasiones. Ayúdame, Señor, porque soy débil. El cristiano debe quemar los puentes que lo unen a la vida pecaminosa anterior. El arrepentimiento en griego es metanoia, que significa cambio. ¿Por qué nos arrepentimos si el Señor ya sabe todos nuestros pecados? Sí, Él los sabe, pero quiere que nosotros los reconozcamos. Un ejemplo, un niño se mete en la alacena y se come todos los dulces. Su padre sabe perfectamente quién lo hizo, pero espera que su hijo venga y le pida perdón. Y, por supuesto, también espera que el niño prometa intentar no hacerlo más. La confesión, por supuesto, debe ser privada, no general. Pienso en la práctica en que el sacerdote lee una lista de pecados y luego simplemente cubre al penitente con el epitragilio. Gracias a Dios, hay muy pocas iglesias donde hacen esto. La confesión general se hizo común en tiempos soviéticos, cuando había muy pocas iglesias abiertas y estaban abarrotadas en domingos, fiestas y ayunos. Era simplemente irreal confesar a todos los que querían entonces. Y casi ninguna iglesia permitía confesar después del oficio de vísperas. Un sacerdote mayor, que sirvió más de 50 años, me contó que durante la Gran Cuaresma, los sacerdotes debían ir por la fila de penitentes solo para tener tiempo de cubrir a cada uno con el epitragilio. Por supuesto, esa confesión es un fenómeno anómalo y no aporta beneficio ni purificación al alma. La misma palabra confesión significa que el cristiano viene a contar algo, a confesar, a hablar él mismo de sus pecados. En la oración previa a la confesión, el sacerdote lee, que estos tus siervos sean liberados por tu palabra. El hombre mismo es absuelto de sus pecados por la palabra y recibe el perdón de Dios. A veces puede ser muy difícil y vergonzoso revelar nuestras heridas pecaminosas, pero así nos libramos de los hábitos del pecado, venciendo la vergüenza y arrancándolos del alma como malas hierbas. Sin confesión, sin purificación de pecados y pasiones, es imposible luchar contra ellos. Primero hay que verlos, arrancarlos, y luego hacer todo lo posible para que no vuelvan a crecer en el alma. No ver nuestros pecados es señal de enfermedad espiritual. ¿Por qué los ascetas veían sus pecados como innumerables, como la arena del mar? Es sencillo. Se acercaban a la fuente de luz, Dios, y comenzaban a notar los rincones ocultos de su alma que nosotros simplemente no vemos. Veían su alma en su estado real. Un ejemplo familiar. Tu habitación está sucia, desordenada, pero es de noche, y todo está en penumbra. Parece que todo está bien, pero cuando amanece y entra el primer rayo de sol, ilumina la mitad de la habitación y empiezas a notar el desorden. A medida que avanza el día y el sol lo ilumina todo, la suciedad y las cosas tiradas por todas partes se hacen visibles. Cuanto más cerca estamos de Dios, más visibles son nuestros pecados. Un ciudadano noble de una pequeña ciudad de Gaza fue a ver a Abba Doroteo, y el Abba le preguntó, «Dígame, distinguido señor, ¿quién es usted en su ciudad?». Respondió, «Me considero grande y el primero de la ciudad». Entonces el venerable le preguntó, «¿Y si va usted a Cesarea, quién se considerará allí?». El hombre respondió, «El menor de los nobles de allí». «¿Y si viaja a Antioquía, quién se considerará allí?». «Allí me consideraría uno del pueblo llano». «Y si va a Constantinopla y se acerca al emperador, ¿quién se consideraría allí?». Y el hombre respondió, «Casi un mendigo». Entonces el Abba le dijo, «Así son los santos, cuanto más se acercan a Dios, más se ven a sí mismos como pecadores». La confesión no es un relato de la vida espiritual, lo bueno y lo malo, ni una charla con el sacerdote. Es reprocharse a uno mismo sin justificación ni autocompasión. Solo así recibimos satisfacción y alivio,
y nos alejamos del analogio ligeros, como si tuviéramos alas. El Señor ya conoce todas las circunstancias que nos llevaron al pecado, pero es absolutamente inaceptable hablar en la confesión de cómo otros nos llevaron al pecado. Ellos responderán por sí mismos, y nosotros debemos responder solo por nosotros. El esposo, hermano o cuñado que contribuyó a nuestra caída ya no importa. Debemos darnos cuenta de cómo nosotros mismos somos culpables. San Juan de Kronstadt dice: quien se acostumbra a arrepentirse y dar cuenta de su vida aquí, le será fácil dar cuenta en el temible juicio de Dios. Los santos padres llaman a la confesión un segundo bautismo, un bautismo de lágrimas. Así como en el bautismo se nos da el don del perdón de los pecados, debemos apreciar este don. No debemos posponer la confesión. Hay que confesar más a menudo y con más detalle. No sabemos cuánto tiempo nos ha dado el Señor para arrepentirnos. Debemos pensar en cada confesión como si fuera la última, pues nadie sabe el día ni la hora en que Dios nos llamará. No hay que avergonzarse de confesar los pecados, hay que avergonzarse de cometerlos. Muchos creen que el sacerdote, especialmente si lo conocen, los juzgará, y por eso quieren mostrarse mejor de lo que son, justificándose. Te aseguro que cualquier sacerdote que escucha confesiones a menudo no se sorprenderá de nada, y es poco probable que le digas algo nuevo o inusual. Por el contrario, es un gran consuelo para el Padre Espiritual ver ante sí a un penitente sincero, incluso si ha cometido graves pecados. Significa que no está de pie en vano en el analogio, recibe el arrepentimiento de quienes vienen a confesar. En la confesión, el penitente no solo recibe el perdón de los pecados, sino también la gracia y la ayuda de Dios para luchar contra el pecado. Por eso comenzamos a corregir nuestra vida desde la confesión. Te daré un ejemplo del Patericón de Solovki, de cómo la pasión de la lujuria abandonó a una asceta solo después de que la confesara a un anciano. El anciano Naum de Solovki relató: una vez me trajeron a una mujer que quería hablar conmigo. Mi conversación con ella fue breve, pero un pensamiento apasionado me atacó y no me dejó descansar ni de día ni de noche, y no solo 1 o 2 días, sino que durante 3 meses luché contra esa pasión feroz. Hice de todo, ni los baños de nieve ayudaron. Una noche, después de mi regla de oración, salí a acostarme sobre la nieve. Desgraciadamente, la puerta se cerró tras de mí. ¿Qué hacer? Corrí alrededor de la cerca, la segunda, la tercera puerta del monasterio, todo cerrado. Corrí a la tenería, pero no había nadie. Solo llevaba la sotana, y el frío me caló hasta los huesos. Apenas llegué vivo hasta la mañana a mi celda, pero la pasión no cedía. Cuando llegó el ayuno de San Felipe, fui a ver a mi padre espiritual, y con lágrimas le confesé mi pena, y recibí una penitencia. Solo entonces, por la gracia de Dios, encontré la paz que tanto deseaba. La confesión debe ser frecuente, y, si es posible, siempre con el mismo sacerdote. En nuestra época de desobediencia general, lamentablemente, no todos los cristianos ortodoxos tienen un padre espiritual, y eso no es bueno. Si un cristiano realmente quiere luchar contra las pasiones, debe confiarse a un padre espiritual que conozca el estado de su alma y lo guíe por el camino de la salvación. Al confesar con un sacerdote, uno incluso, indirectamente, se esfuerza más por mejorar, por vergüenza ante el Padre espiritual. La confesión rara, unas pocas veces al año, a menudo lleva a la insensibilidad del corazón. La gente deja de notar sus pecados, olvida lo que ha hecho. La conciencia se reconcilia fácilmente con los llamados pecados menores, cotidianos. ¿Qué problema hay? Todo está bien. No mato, no robo, no cometo adulterio. Por el contrario, la confesión frecuente hace que el alma y la conciencia estén atentas, las despierta de su adormecimiento. No debemos reconciliarnos ni convivir con nuestros pecados. Una vez que has comenzado a luchar incluso contra un solo hábito pecaminoso, sientes cómo se vuelve más fácil respirar, tanto espiritual como físicamente.
Las personas que se confiesan rara o formalmente, a veces dejan de ver sus pecados por completo. Todo sacerdote lo sabe bien. Alguien viene a confesarse y dice, no he pecado en nada, o he cometido todos los pecados, lo cual es, en realidad, lo mismo. Esto sucede, por supuesto, por pereza espiritual, por no querer trabajar en el alma. Recuerdo una historia graciosa sobre esto. Una anciana fue a confesarse con un sacerdote de provincia. Lo de siempre, he vivido toda mi vida honestamente, no he ofendido a nadie, no tengo pecados. El padre intentó de todo para moverla al arrepentimiento, le hizo varias preguntas, pero la señora no cedía. No he pecado en nada, y punto. Entonces el sacerdote, cada vez más serio, le preguntó, ¿dónde trabaja? Ella respondió, en una granja colectiva, padre. ¿Y qué? Nunca tomó nada extra, nada que no fuera suyo. No, no he tomado nada. Además, no había nada para tomar. No nos daban ni comida ni dinero, solo créditos de trabajo. Entonces el padre, perdiendo la paciencia, le dijo, no mienta, yo también trabajé en una granja colectiva. Que los trabajadores del campo no se ofendan. Realmente hay personas de honestidad cristalina entre ellos. Este caso simplemente muestra lo absurdo que es venir a la confesión y no ver los propios pecados. Resumamos. Entonces, para emprender el camino de la lucha contra las pasiones, es necesario tener una firme determinación y odiar la pasión con toda el alma y alzarse contra ella. Lo segundo es arrepentirse de los pecados, acudir al sacramento de la confesión, no solo para confesar los pecados, sino para decidir luchar contra ellos. Y después de la confesión, no volver la vista atrás, quemar todos los puentes que nos unen a la vida pasada de pasión y pecado, y avanzar, conquistando las pasiones. Julio César, tras cruzar la Galia y el Canal de la Mancha, desembarcó en el territorio de la actual Inglaterra, llevó a su ejército a los acantilados y les ordenó mirar hacia abajo. Debajo, vieron sus barcos ardiendo. Lo último que los conectaba con la tierra de la que habían partido estaba destruido. Solo les quedaba una opción, avanzar y conquistar. No hay vuelta atrás para quien ha decidido luchar contra las pasiones. Y la tercera condición para vencer las pasiones es la conciencia de nuestra debilidad. Sin la ayuda de Dios, es imposible vencerlas con nuestras propias fuerzas. Eso no sería lucha contra las pasiones ni purificación de ellas, sino simplemente sustituir una pasión por otra. Por cierto, este método de sustitución lo usan algunos psicoterapeutas poco escrupulosos. Por ejemplo, a una persona se le anima a superar la tristeza y la depresión mediante el amor propio y la vanidad. Le dan ejercicios especiales para amarse a sí mismo y empezar a vivir para su propio placer. En este caso, el demonio incluso puede retirarse un tiempo, fingiendo estar derrotado, pero luego atacar con fuerza redoblada. Luchar contra las pasiones sin humildad puede hacer que uno caiga en el orgullo, que es peor que la pasión misma. Esta es la base del fenómeno de la ilusión espiritual. San Antonio el Grande vio la tierra como envuelta en una red y exclamó, ¿quién puede escapar de estas redes? Y la respuesta fue, la humildad. Contrariamente a la expresión conocida de el mal se cura con el mal, las pasiones se curan con sus contrarios, es decir, cultivando la virtud cristiana opuesta. San Ignacio Brianchaninov habla de esto. Para cada una de las 8 pasiones, contrapone la virtud cristiana opuesta. Por ejemplo, la gula se vence con la templanza, la ira con la mansedumbre, la vanidad con la humildad. De esto hablaremos más en los siguientes videos. Continuará